damos gracias por este día y por este tiempo que nos has dado. Guíanos y dirígenos en todo para que tu nombre sea glorificado sobre todo y que podamos entender lo que tu palabra enseña sobre este tema tan importante como es la perseverancia de los santos, la manera en que tú guardas y preservas a tus hijos. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Hemos estado estudiando en estas últimas semanas el capítulo 17 de la Confesión sobre la perseverancia de los santos. Hoy vamos a entrar al párrafo 3 y posiblemente terminamos este capítulo hoy. Entonces, si alguien puede leer el párrafo, creo que estamos en la página 26, capítulo 17, párrafo 3. Y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo. Se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Serán preservados hasta el fin. Vamos a leer esos textos. Mateo 26 mencionan los versículos 70, 72 y 74. Entonces podemos leer del 69 hasta el 75 para tener el contexto, prestando atención particular a esos versículos. Eh, ¿Tú dijiste todos o...? Bueno, sí, podemos leer como la historia completa, del 69 Ok. hasta el final. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acercó, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces, ahí vemos que Pedro negó a Jesús 3 veces. Él, nadie puede negar que Pedro es un, un hijo de Dios, pero él cayó en este pecado. Salmo 38. Vamos a leer del 1 al 8. Y después, si alguien puede buscar Isaías 64, 5 al 9. Y Efesios 4:30. Y por último,
Primera de Tesalonicenses 5:14. Salmo 38 del 1 al 8. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus saetas se han clavado en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza como pesada carga. Pesan mucho para mí. Mis llagas hieden y supuran a causa de mi necedad. Estoy encorvado y abatido en gran manera, y ando sobrio todo el día, porque mis lomos están inflamados de fiebre, y nada hay sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Entonces, ahí vemos a David y él está sufriendo bajo la disciplina de Dios por algún pecado que cometió. Isaías 64, 5 al 9. Isaías 64, 1, 64, 5 al 9. 5 al 9. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como ansiedad, como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Entonces, somos el pueblo de Dios y Dios nos disciplina por nuestros pecados. No podemos pecar y pensar que el hecho de que somos hijos de Dios, Él no nos va a dejar sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Muchas veces así es como Él nos disciplina, eh, dejándonos sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Y Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, el contexto, Pablo está diciéndole a los efesios que deben evitar algunos pecados en particular que está mencionando en ese contexto. Y dice que eso le causa tristeza al Espíritu Santo. Sin embargo, fuimos sellados para el día de redención. Entonces, no es que el Espíritu se va o que Dios quita su Espíritu. No es así, sino Él se entristece y
nos disciplina. Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de las Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de exhortar a nuestros hermanos que están flaqueando, que son débiles, y debemos ser pacientes con ellos. Ujú. Me gustaría que amplíe un poco más el ser pacientes con ellos. Es como Dios es paciente con nosotros, entonces debemos reflejar esa misma actitud con nuestros hermanos. No decir, ay, este hermano es tan débil o sigue cayendo en este pecado, o sigue luchando con este problema. ¿Cuándo es que él lo va a superar? Y como que a veces perdemos la paciencia. Y la exhortación de Pablo es ser pacientes, tener esa misma actitud que tiene Dios para con nosotros, y que nos ayuda a superar esa lucha con el pecado. Quería decir acerca de esa pregunta de Yadira, que la parte paciente para mí es cuando tú amonestas a una persona o le aconsejas o lo animas a mejorar en una área cualquiera de su vida. Muchas veces nosotros estamos esperando que, porque ya se lo dijimos y ya le aclaramos las cosas, él va a cambiar automáticamente. Ya la semana que viene ya él va a estar trabajando en eso, teniendo éxito, y no es así. Porque nosotros olvidamos que el que cambia el corazón es Dios, y nosotros no podemos hacer la labor del Espíritu Santo en la vida de la persona, porque es Dios quien cambia. Entonces es ahí donde está la paciencia, esperar en que Dios trabaje en el corazón de esa persona. Ya hicimos nuestro trabajo de amonestar o de cualquiera que sea la situación, pero ya después de ahí eso queda en manos de Dios, y hay que tener paciencia para que Dios trabaje de la misma manera que Dios tiene que trabajar en la vida nuestra. Y Él lo hace y nos da esa convicción de pecado cuando Él quiere. Reconociendo que Dios es soberano, el Hijo de Dios descansa en Él y espera en Él. Eso es la fe del justo. Exactamente. Y como dice Pablo creo que es Romanos 12, que les dice que no os venguéis a vosotros mismos, sino da lugar a Dios. Dios es el que va a hacer justicia. Y el mismo principio aplica en este caso. Nosotros amonestamos a nuestros hermanos y tenemos que dejar que Dios haga la obra en el corazón de ese hermano. Y Tim, siguiendo con lo mismo, la misma pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los pastores o otros hermanos se dan cuenta que uno de los hermanos está actuando mal y no se deja amonestar? Bueno. Que quiere, o sea, mi pregunta es, ¿cómo a ese hermano? Porque como todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces algunos somos más sumisos, otros somos como más rebeldes. Y pensamos que sabemos más que los demás. Entonces cuando un hermano viene pues con la palabra del Señor y quiere amonestarle
y si sabiendo que ese hermano no puede rechazar, de qué forma uno puede venir a hablar con el hermano, porque no es fácil. Sí, exactamente. Y tenemos el patrón en Mateo 18:15. Si tu hermano te ofende, ve a él. Y entonces ahí está el proceso. Primero, tú vas con el hermano a amonestarlo. Y si sigue rebelde, entonces lleva testigos. Y si aún así sigue rebelde, entonces lo trae a la iglesia completa. Pero si es, eh, yo creo que en este texto de Tesalonicenses, Pablo no tan solo estaría hablando de ofensas contra, contra uno. Puede ser eh, áreas en que, porque él dice alentar a los débiles. Entonces, no es que necesariamente están cometiendo pecados, pero son débiles. Y, y a veces hay que alentarlos, pero como dice Valentina, no podemos esperar que cambien de la noche a la mañana. Entonces ahí entra la paciencia, es seguir alentando, seguir amonestando, exhortando eh, con paciencia. Pedirle al Señor, Tim, mucha sabiduría, porque Eso sí. en teoría eso se oye muy bonito, Ujú, pero en práctica no necesariamente así es como actuamos. ujú, ujú, Nosotros si amonestamos algo y vemos que hasta nuestra actitud, nuestra cara cambia con esa persona. ujú, Entonces es pedirle al Señor mucho amor para uno entonces soportar a ese hermano en amor, ujú. en el área que sea. Porque vuelvo y Exactamente, repito, en teoría se oye excelente. exactamente. En teoría sí suena fácil, pero en el momento sabemos que nuestra propia lucha con el pecado hace que sea más difícil y necesitamos la ayuda de Dios y de sabiduría. Y siguiendo con los textos, hablando de que los hijos de Dios pueden caer en pecado y pueden ser disciplinados por Dios, pero también ellos se, se arrepienten. Salmo 51, 10 al 12. Salmo 51, 10 y 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Sosténme con un espíritu de poder. Entonces, David en este salmo está confesando su pecado de adulterio con Betsabé. Y esta es su oración. Crea en mí un corazón limpio. Restáurame el gozo de la salvación. No había perdido la salvación, pero sí había perdido el gozo. Y eso muchas veces es lo que nos pasa si estamos en pecado, perdemos el gozo. Y cuando confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, ese gozo es restaurado. También Salmo
32, 3 al 4. Sí, Ujú. y no sé si esta traducción está, porque dice, y sosténme con un espíritu de poder. O sea, no con el espíritu de Creo, poder. O creo sea, que sí, debe ser con exacto. tu espíritu. Sí, porque Eh, puede confundir con Dios. ¿Cuál es la Reina Varela? Dice, tu espíritu noble me sostiene. Esa es la internacional, las Américas. Sí, eso es lo que dice las Américas. Interesante. Hay, hay algunos textos que las Américas traduce fenomenal. Este no es uno. Salmos 73, 21 y 22. Y realmente en el 51, David está hablando del Espíritu Santo. Salmos 73, 21 y 22. Salmo 73, 21, 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Y tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Así es como el salmista, en este caso Asaf, se sentía cuando él se dio cuenta de su pecado. Y saltamos el Salmo 32, 3 al 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahí vemos a David y muchos creen que este salmo se escribió antes del 51, que David está diciendo, o después del 51, y David básicamente está describiendo cómo él sufría físicamente él sufría, porque estaba ocultando su pecado, y él sufrió físicamente. Y nosotros vemos eso a veces hoy en día. A veces alguien está en pecado y está en rebeldía y Dios lo está disciplinando y es a través de enfermedades y aflicciones físicas. Y segundo de Samuel 12, 14, hablando de esta misma situación, el pecado de David con Betsabé, y esto es lo que dice el profeta. Segundo de Samuel 12, 14. Lo que tú hiciste en secreto, y lo haré en plena luz del día y en la presencia de todos los israelitas. David le respondió a Natán, reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán dijo, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Entonces, ese pecado de David fue ocasión de que para los enemigos, tanto de David como de Dios, se blasfemaran. Ellos están
diciendo, bueno, y este que sirve a Dios, que hizo eso, que está así, entonces ellos estaban blasfemando por causa del pecado de David. Primera de Corintios 8, 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y junto con eso vamos a leer Romanos 14, del 13 al 18. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidí esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Entonces, a veces nuestros pecados pueden hacer tropezar a, a hermanos. Y a veces nuestro mal uso de nuestra libertad, y eso es lo que Pablo está hablando en estos dos textos, es mal usar nuestra libertad, y los hermanos débiles tropiezan. Y primero de Timoteo 6, 1 al 2 y Tito 2, 5. Primero de Timoteo 6, 1 al 2. Todos los que están debajo del yugo de la servidumbre tengan a sus señores por dignos de toda honra, porque sean blasfemados en el nombre del Señor y en la doctrina. Y los que tienen amos fieles, no los tengan al menos por ser hermanos, antes servirles mejor, por cuanto son fieles y amados, y partícipes del beneficio. Estos enseñan y exhortan. Entonces, Pablo está diciendo que si somos bajo, en ese contexto habían
esclavos que tenían amos no creyentes. Y él les dice, deben servirlo con amor, y no rebeldes, para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Porque el amo puede decir, bueno, este siervo mío dice ser cristiano, pero mira cómo él se comporta. Entonces, él blasfema el nombre de Dios. Y nosotros también podemos hacer eso en nuestros trabajos. Entonces, debemos trabajar de manera que el nombre de Dios no sea blasfemado. Y si tenemos un jefe cristiano, mejor, con más razón debemos comportarnos de manera que Dios sea glorificado y no blasfemado. Tito 2:5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas de sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y esta es la instrucción que Pablo da a Tito para instruir a la iglesia, a las mujeres. Y dice, para que la palabra o el nombre de Dios no sea blasfemada. Es cuando nosotros pecamos, entonces el mundo que nos observa puede blasfemar a Dios y decir, bueno, si así comportan sus hijos, entonces no quiero ser hijo de ese Dios. Y vuelven a citar a 2 de Samuel 12, y bueno, del 14 en adelante. Básicamente el contexto es que el profeta le dice a David, por lo que has hecho, este es lo que va a pasar, el niño va a morir. Y David, mientras el niño estaba vivo, él estaba orando y ayunando y todo, pero cuando el niño muere, David se levanta y se va a la casa del Señor a adorar. Y David dice, al final los siervos dicen, ¿qué pasó? Cuando él estaba vivo, tú estabas triste y no querías comer y todo, y ahora él murió y tú estás como normal. Y él dice, bueno, eso es lo que Dios ha hecho y yo no puedo hacer nada ahora. Entonces David se sometió a la disciplina del Señor. Y citan a Génesis 19:30 al 38, la historia de Lot y las dos hijas que le emborrachan y se acuestan con él. Y creo que ellos están usando eso como un ejemplo de un hijo de Dios que puede caer en grave pecado. Pero no lo citan, pero creo que segundo de Pedro, Pedro habla de Lot como el justo. Entonces, leyendo ese texto de Génesis, viendo lo que hizo, podemos pensar, bueno, ¿cómo Pedro puede decir que Lot es justo? Pero eso es lo que dice la Biblia.
¿sí? Ella lo emborracharon, entonces. Pero también él se dejó emborrachar. Eh, Primero de Corintios 11, 27 al 32. Este es el contexto. Pablo está hablando sobre lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo en cuanto a la cena del Señor. Lo estaban haciendo mal. Entonces él dice, no, 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 así es como se debe hacer. Y este es, él concluye esa sección con estos versículos. Tim, tengo una Ujú. pregunta. A lo referente de David cuando su hijo, mientras su hijo está, ah, bueno, antes de que fallezca, él está preocupado por su hijo, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando su hijo ya muere, él, pues él en su duelo, en su corazón y en su mente, él ya deja atrás eso. Ujú. Como eso para nosotros, ¿qué ejemplo puede ser para nosotros? Porque hay momentos en los que nosotros tenemos una angustia, un problema o un familiar fallece y como que muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en nosotros que nos olvidamos de Dios. Ujú, ujú. Pero sabemos que Dios es el que tiene control de todo y que por alguna razón Él nos dejó pasar por esa circunstancia para darnos a nosotros Ujú. una mayor fortaleza. Bueno, lo que yo veo en eso para nosotros, David sabía, porque el profeta le dijo, el niño va a morir, como disciplina, como castigo por su pecado. El profeta dice, porque has hecho esto, este gran pecado, entonces como consecuencia, como disciplina de Dios, el niño va a morir. Y mientras el niño todavía estaba vivo, David estaba rogando a Dios que tenga misericordia del niño, que no muera. Pero cuando el niño muere, entonces David se da cuenta, ok, esa fue la disciplina de Dios y Dios es justo en todo lo que él hace. Entonces, lo que él muestra es sometimiento a la disciplina de Dios. Entonces, esa es la aplicación que yo veo en ese texto, que cuando nos damos cuenta que Dios nos está disciplinando, debemos someternos a la disciplina. Pienso que sería bueno leer el pasaje para poder entender bien desde la perspectiva de Dios lo que pasó y cómo David se sometió a esa disciplina y cómo él tomó eh, la muerte del niño. Sí. Entonces, segundo de Samuel 12, dice 14 en adelante, yo creo que hasta como el 23. Si comenzamos, el 21 dice, cuando mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que pusieran pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste, comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque yo lo haré hacer volver. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Entonces, él tenía esa esperanza mientras el niño estaba vivo. Él estaba rogando a Dios
que tenga compasión de él, preservando el niño. Pero cuando el niño muere, él se da cuenta, no, Dios así lo ha querido y dice, no, yo no puedo hacerlo volver, yo voy a ir a él, yo voy a morir. Entonces, él se sometió a la disciplina de Dios. Y solamente estaba pensando, el punto de la disciplina es llevarnos a la corrección, Ujú. al arrepentimiento de nuestro pecado para Ujú. estar restaurados Ujú. con el Señor, porque también no todo lo que pasa en nuestra vida necesariamente es una disciplina, No, porque hay gente en nuestra familia que se va a morir y eso es algo natural del pecado. Gente se va a enfermar y todas estas cosas van a pasar. No podemos pensar que todo es acerca de mí, no, sino cada día ver, Señor, qué es lo que usted quiere que haga, cómo puedo vivir para usted. pero también no podemos asumir que no se trata de mí tampoco. Entonces debemos examinarnos y preguntar, Señor, este acontecimiento, esto es lo que me ha pasado, ¿es porque estoy en pecado? ¿Es tu disciplina? ¿Sí o no? Y si venimos con esa actitud, no asumiendo ni uno ni otro, pero preguntando, examinándonos para ver, y a veces nos damos cuenta que lo que me está pasando es porque Dios me está disciplinando. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, debemos seguir el ejemplo de David y someternos. Y interesante notar, él se fue a la casa de Jehová antes de comer. Lo primero que él hizo, después de vestirse, fue a adorar a Dios. Y después vino y dice, ok, ya tengo hambre. Eh, es bueno pensar, recordar, como habíamos hablado anteriormente, Dios es soberano. Él tiene un propósito y un propósito solamente para cada uno de nosotros y es formar a Cristo en nosotros. Ujú. Y el formar a Cristo en nosotros va a implicar diferentes etapas y diferentes maneras. Ujú. Unas pueden ser a través de la disciplina para restaurarnos en su Ujú. relación con Él. Ujú. Otra puede ser a través del sufrimiento para nosotros poder ser consolados por Él Ujú. y entender más el corazón de Cristo por aquellos que Él vino a salvar. Y también puede ser a través de la abundancia. El Señor puede mantenernos bien y en salud y no sufrir pérdidas físicas o terrenales de esa manera. Y aún así el Señor puede utilizarnos ese tiempo de solaz para seguir formando a Cristo en nosotros, seguir Ujú. nosotros ser las manos y los pies de los que llevan el Evangelio. Entonces, en todo tiempo, pienso yo, tengo que tener pendiente que en cualquier parte, en cualquier etapa de mi vida, Dios está formando a Cristo en mí. Ujú. Y también eh, que nos está, eh, al hacer eso, nos está guardando y preservando a través de todo eso. Conformarnos a la imagen de Cristo es lo que Él usa para guardar y preservarnos. Y quería agregar algo más, porque estamos hablando que a David le falleció un hijo. Ujú. Y al tema que yo iba es que a veces a mí, yo hablo por mí en lo particular, que hay veces que yo no quiero venir a los estudios, me siento cansado o al servicio y pienso que eso para mí no es una excusa. Perdón, pongo una excusa, busco una excusa para no venir, Ujú. pero
¿cómo yo me voy a edificar si en la mañana me levanto para ir a mi trabajo? Ujú, Entonces, puede que el Señor tenga un mensaje para mí que pueda edificar mi corazón y aprender más de Él. ujú, Pero a veces a mí se me hace como tan fácil decir, no, pues hoy estoy cansado, no voy a ir. ujú, Entonces yo lo dije en la forma de que a David le falleció un hijo y nosotros a veces buscamos una excusa, cualquier excusa para no venir. ujú. Entonces es donde debemos de meditar también de que nos perdemos las bendiciones del Señor cuando no venimos a la iglesia Ujú, y dejamos de conocer más a Dios. exactamente. A pesar de las dificultades que tenemos. Bueno, son las 11:22 y no hemos terminado completamente, pero no queda suficiente para llenar toda una clase, a menos que hagamos un repaso general de todo el capítulo y después miramos los últimos textos. Eh, o podemos leer como 1 de Corintios 11:32 y para terminar 1 de Juan 5:18. Primero Corintios 11:32. Ahí está. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, esa disciplina de Dios es para que no seamos condenados al final, es para preservarnos. La misma disciplina de Dios nos preserva. Y 1 de Juan 5:18 para terminar. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Entonces, el que fue engendrado por Dios, es decir, Jesús, le guarda. Entonces, Dios nos guarda y no practicamos el pecado, no vivimos en patrones de pecado. Pecamos porque somos humanos, somos falibles y tenemos el pecado remanente, pero no, pero Dios nos guarda y utiliza hasta su disciplina para guardar y preservarnos, para que podamos perseverar hasta el fin. Bueno, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra que tú nos preservas, tú nos guardas para que podamos perseverar hasta el fin. A veces es a través de disciplina, a veces podemos caer en pecado, pero tú nos restauras y nos mantienes en tus caminos. Y te damos gracias por eso. Sigue ahora con nosotros en el servicio para que
podamos adorar en espíritu y en verdad y que tu nombre sea enaltecido. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.